que me cuentes cuál era tu función en aquel momento en la fiscalía, diríamos, en aquel momento de que se armó el equipo para llevar adelante la investigación del juicio. Bueno, yo había empezado trabajando en la Fiscalía de Trasera cuando él era fiscal federal durante la dictadura militar. Ah, de antes. En la ya. Fiscalía Federal 3. Yo entré como pinche, me designó Julio Trasera en la Fiscalía y trabajé ahí desde el año 81 y Julio no me acuerdo si estuvo hasta el año 82 o 83 como fiscal, después lo designó la dictadura, juez de sentencia. Ajá. Fue un par de años juez de sentencia y en cuanto vino democracia lo designaron fiscal de Cámara en reemplazo del fiscal de la Cámara, que era La Plaza, que era el director del Departamento de Derecho Penal de la facultad en aquel momento. Yo el recuerdo que tengo de él en la fiscalía entré a partir del año 81, él fue fiscal años antes de que yo fuera. Claro. ¿Cuántos años tenías ahí? Y yo tenía 18 años cuando entré a la fiscalía, sí. Empecé trabajando, me acuerdo, con las causas militares que había en aquel momento. ¿En qué año? ¿81? En el año 81, que eran las causas por la deserción a la conscripción y por los delitos electorales. O sea, en el año 81, 6 años que no había elecciones en la Argentina, claro. había habido golpe de Estado en el 76, la justicia federal se ocupaba de los delitos electorales, o sea, de la gente que no había ido a votar, pero tenía causas. Pero que no había ido a votar en el 73. Claro, por eso que no había participado de la elección nacional en el 73 y tenía una causa abierta por el delito electoral. Era una especie de ironía, porque los militares era algo casi irónico, ¿no? También vi pasar por mis manos los habeas corpus con el trámite que se les daba en esa época, en el cual se pedían informes, las autoridades decían que no estaban detenidos, que no figuraban detenidos. ¿Todavía se pedían habeas corpus en el 81? Todavía había habeas corpus en trámite en el año 81, sí. O sea, ¿todavía había desapariciones en el 81? Y en el 81 todavía había desapariciones y había habeas corpus en trámite de gente anteriormente desaparecida. Sí, claro, pero no, está bien. Yo preguntaba, creí que como que en el 81 ya no sé si como que no había desapariciones. No, sí, por lo visto sí. Había. ¿82 también, crees vos? Y en el 82 había gente todavía detenida en la ESMA. Sí, detenida sí, pero que desapareció. Y desapariciones en el 82 hubo algunos incidentes, yo creo que fueron la muerte de Cambiaso. Ajá. Hubo algunos incidentes en Rosario con muertos, pero no me acuerdo, de desapariciones ya no. Está bien. No sé. Eras re joven, Sergio, ahí. Sí. Pero 18 años de un pibe. ¿Qué? Aunque un pibe de 18 años de aquella época no es lo mismo que un pibe de 18 años de hoy, ¿no? No sé. Pensándolo en madurez, en no sé, en qué sé yo. Capaz que vos ya tenías bien claro, 18 años, voy a ser abogado, ya ibas a la facultad ahí. Y ya estaba estudiando, sí, ya estaba haciendo. ¿El CBC o...? No, el segundo año de Derecho, porque yo ya había terminado, cuando entré a trabajar, había terminado el primer año de abogacía. Ajá. ¿Y cómo es que vos entrás a trabajar ahí? Digamos, ¿alguien te recomienda? ¿Lo conocías? No, me conocía Julio, yo lo conocía familiarmente a Julio. ¿Lo conocías? Era amigo de mis padres, Julio. Ah, interesante eso. Sí. O sea que había un vínculo fuera también de ahí. Sí. Ajá. ¿Tus viejos eran amigos de él? Sí, eran amigos de él. ¿De juntarse a comer o de alguna... Y venía a casa cada tanto. ¿Tu papá era abogado también? No, mi papá era arquitecto. Venía a casa a veces, en general cuando había reuniones en casa siempre se hablaba de política y estas cosas. ¿Sí? Ajá. ¿Tu viejo era radical o peronista? Era o... anarquista, socialista. ¿No? Ah, ¿sí? No sé. Ajá. No, digo porque Julio era nunca fue peronista. Radical. No, claramente. No, había sido fronticista. Claro, bueno. No sé. Pero más radical después. Sí. Está bien. O sea, en esa época todavía no era radical o era radical más de frondizi que... Entonces, está bueno que me cuentes un poco qué recordás de Julio Trasera fuera de la fiscalía, del hombre que conocías, amigo de tu padre, antes de trabajar con él, ¿sí? Digamos, ¿qué imagen tenías vos de él? No como luego tu jefe, si querés, como un amigo de tu viejo. Bueno, yo me acuerdo de las charlas políticas en casa. Siempre me interesó mucho. Yo participaba desde chico en las conversaciones. ¿Te dejaban hablar? Te dejaban hablar, en casa te dejaban hablar, era raro eso, ¿no? Te dejaban participar. ¿No te miraban así como que usted se calla? Hoy me asombro cuando mis chicos participan en charlas de grandes, me siento
gratificado. Porque, Y, claro. Pero viste que antes la gente grande no te dejaba. No. Mi abuelo no me dejaba hablar. no, a mí Mi viejo no, sí, pero sí, mi abuelo no. no. Entonces cuando hablaba el abuelo, Sí, yo igual, con discreción, no es que participaba Ah. igual que un adulto en una charla, ¿no? Pero me gustaban mucho las charlas políticas. La Argentina en aquella época, bueno, más desgraciada no pudo haber sido la historia, ¿no? Yo tengo registros históricos, sobre todo el gobierno de Isabel, el desastre de esos años, la AAA, López que era Rega. chico igual ahí. Y Gobierno ahí, Isabel era chico. gobierno, sí, que estaba, pero ya estaba en el secundario, ya estaba Claro. en primer año. El gobierno de Isabel ya estaba haciendo primer año, me acuerdo de ERSA. Cuando le designan embajador a López Rega, qué sé yo. No sé. Todo terrible, ¿no? Todo tremendo. Ese año. Era como una crónica de un, como diría García Márquez, de una muerte anunciada, o en este caso era de un desastre anunciado, ¿no? Como que... Sí, y tengo mucho recuerdo también del inicio de la campaña electoral. Me acuerdo del discurso de Balbín, que fue un discurso muy, muy triste, el de Balbín, porque se adelantaron las elecciones. En el 76 se había convocado esas elecciones y había empezado la campaña electoral. Y me acuerdo del discurso de Allende, que era un discurso bastante distinto, más esperanzador, ¿no? Daba pautas como que la Argentina inmediatamente iba a poder salir de la debacle en la que estaba y que podía haber. Esos fueron los dos discursos que llegué a escuchar y después vino el golpe de Estado el 24 de marzo. ¿Cuántos años tenías vos ahí en el golpe? Y en el 76 tendría 14, ¿no? 14 años. Sí, 14. Muy chico. Sí. Pero me acuerdo de esos dos discursos haberlos escuchado en televisión, ¿no? Yo pensando qué importante, que bueno, esto por ahí evita el golpe. Porque el golpe ya estaba anunciado. Me acuerdo también que otro gesto que me pareció que era significativo y que dije, uy, acá no va a haber golpe de Estado. Se había ido, eso un poquito antes de la campaña electoral, se había ido de licencia Isabel Perón como 40 días a Calamuchita y la acompañaron las mujeres de los ex comandantes en jefe. Como para jugar brillo, no sé, para jugar a las cartas que tenían. Pero digo, ¿qué gesto ese? Digo, bueno, será un gesto de lealtad, no le van a dar un golpe de Estado, mandan a la mujer con ella. Digo, gente de honor, los militares no van a dar un golpe de Estado después de mandar a sus esposas a acompañarla a Calamuchita durante la presidencia de Luder. Y después, que después de eso le hayan dado un golpe de Estado, digo, qué gente sin palabra, qué gente tremebunda, ¿no? Despreciable. Ponele, y vos sabías, eras chico, pero ponele eso cuando se hablaba de política y todo, se hablaba de que había gente desaparecida, secuestrado, llamarle como quieran en ese momento, no sé cómo le dirían, capaz que no le decían desaparecido, le decían secuestrado, gente, no sé, que mataban, que bueno, cosas así, se hablaba de No, eso. de la se violencia sabía. se hablaba constantemente, eso seguro. ¿El café? Sí, gracias. Perdón. No, está bien, seguí, no pasa nada. Buenas. ¿Qué tal? Gracias, Un café solo y un café con leche.